Hola, os doy la bienvenida a The Invisible Room, el podcast de Invisible. Mi nombre es Steph Silva y os doy las gracias por estar aquí en este nuevo episodio. Si habéis escuchado el anterior, sabréis que os voy a invitar a pensar en el futuro como un lugar que debemos llenar de nuevas voces, narrativas y mundos radicalmente distintos. El episodio de hoy se titula Mordisquitos y la historia que os quiero contar habla de un mundo donde nadie se miraba a los ojos, donde las personas vivían atrapadas en sus pantallas. Pero en ese lugar ocurrió algo inesperado. En un edificio enorme de oficinas se coló un perro llamado Rabbit. Al principio todas las personas que trabajaban ahí se sorprendieron muchísimo. Un animal, un ser vivo caminando entre ellas. Pero con el paso de los días sucedió algo curioso. Cada vez que Rabbit estaba cerca, todos se sentían mejor. Y cuando él no estaba, todo volvía a la fría normalidad. Rabbit, con su energía y su dulce mirada, comenzó a cambiar las cosas. Se acercaba a la gente, les miraba a los ojos, les daba pequeños mordisquitos y ladridos cariñosos. Se tumbaba a los pies de las personas y esperaba pacientemente una caricia o algo rico de comer. Al principio le tiraban un trozo de lo que tenían encima de la mesa y seguían trabajando, pero poco a poco comenzaron a hacer un descansito para comer con él. Sin planearlo, la gente empezó a organizarse para guisar en la oficina algo que pudiesen comer todos, tanto las personas como el perro. El trabajo, que antes era el centro de la vida, pasó a ser cocinar para él. Y la atmósfera cambió por completo. Empezaron a mirarse, a conocerse, a hablarse directamente y reír y compartir momentos alrededor de una mesa multiespecie. Y todo salía mejor, no por la presión, sino por los sentimientos que había en ese lugar gracias a lo que provocó nuestro querido perro. Los sensores cerebrales no mentían. Una generación más había aprendido la importancia del cuidado y la interdependencia en la vida diaria. Después de 20 años, Rabbit seguía dando sentido a la vida. Este pequeño fue uno de los primeros hologramas de acompañamiento sintético y había transformado una oficina fría humana en un lugar totalmente diferente. Bueno, partiendo de esta historia, en este nuevo episodio vamos a hablar de comida del futuro, de gastronomía, de la importancia de la experimentación, del arte, incluso de cómo generamos relaciones entre personas alrededor de una mesa. Y para eso tengo el súper placer de estar aquí con Belén Cabello y Marta Moya, que son parte de Fondo, ¿no? Es el estudio creativo que utilizáis la comida y la gastronomía como vehículo para hacer investigación artística. ¿Me equivoco? Correcto. ¿Qué tal estáis? Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, estoy encantada aquí en esta habitación invisible y estando con vosotras. Estamos flipando con lo que habéis montado, ¿eh? O sea, es bonito, es muy bonito. Sí, sí. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a aprovechar la historia, ahora que está fresca, la acabo de contar, para hablar sobre Rabbit. No sé si estés de acuerdo, pero es un personaje ¿no? como muy bonito, es enternecedor. Y me gustaría preguntaros si os sugiere algo. O sea, ¿por qué creéis que un personajillo como Rabbit, un perrito, es capaz de crear o de cambiar o transformar un ambiente como esa oficina? ¿Qué creéis que está pasando? Yo estaba pensando en que es un ente de repente tan disruptivo que entra en una cadena monótona de acciones que nadie se ha planteado y con una libertad que nadie más tiene, que lo que provoca es como un cuestionamiento general de por qué yo tengo estas barreras, por qué yo tengo este modo automático cuando esta criatura que está viniendo aquí no la tiene. Entonces, de repente, al empezar a generar preguntas, consigue como también romper esos esquemas y llevar a situaciones de encuentros alrededor de la comida súper interesantes. Sí, yo creo que también lo que genera un poco es como un cambio en el espacio per se de una oficina, ¿no? Porque no es lo mismo una oficina en la que tienes un microondas y te calientas tu tupper o lo que compres en el supermercado ese día, que una oficina en la que tienes un espacio para cocinar o incluso tienes su propia cocina con una persona que cocina para ti y se da una importancia a ese momento de sentarse junto a tus compañeros de trabajo que a lo mejor distiendes un poco ese rato y hablas de cosas que no tienen tanto que ver con el trabajo o que sí, pero de una manera como diferente, ¿no? Y como esa presencia cambia también el espacio. Totalmente. Yo creo que esto es muy interesante para
quizá hemos empezado de una manera como muy abrupta, así que vamos a aprovechar todo esto que acabáis de lanzar, porque habláis de ese pensamiento sin límites, ¿no? De pensar un poquito más allá de lo obvio, y tú que has hecho más, has hablado más de cuestiones sobre esa parte de gastronomía y de la alimentación, para que contéis mucho mejor que yo, bueno, qué es Fondo, ¿no? Y cómo os organizáis, sobre todo qué roles o papeles tenéis, porque es súper interesante ver que cada una viene de una disciplina, ¿no? Un mundo totalmente distinto. Así que... Bueno, lo primero que quiero decir es que aquí estamos Marta y yo, pero en realidad somos 4 socias, somos un núcleo de 4 mujeres, y nos faltan con nosotras hoy Nora Silva, que ella es artista y comisaria y se encarga de toda la parte de dirección del proyecto, y luego está Sara Oldenburg, que ella es sumiller. Y yo soy diseñadora. Marta le voy a dejar que cuente ya su parte, pero yo soy diseñadora, y yo en Fondo lo que hago es, me encargo tanto de la parte de diseñar los espacios para generar un poco un lugar diferente con cada experiencia que hacemos. Bueno, es que no he contado aún lo que hacemos, Pues pero ahora lo cuento. Y luego también, sorpresa, pero hago coctelería, que es algo que estoy un poco cogiendo como hobby desde que empezamos con Fondo. Al final como que he adaptado un poco, he cogido un poco ese rol. Vale. ¿Y Marta? Bueno, yo llevo la parte de gastronomía de Fondo, quitando la parte de coctelería y vinos, que eso entra dentro del gran marco de la gastronomía. Yo me dedico más a lo sólido. Vale. Y hago parte de la investigación junto con Nora y con el resto del equipo, que eso es una cosa como que empieza bastante Nora, pero luego también continuamos todas. Y desarrollo los menús, las recetas, y llevo la cocina de Fondo. ¿Y lo que hacemos en Fondo? Y lo que hacemos en Fondo es utilizar la comida y la gastronomía en general como un medio de comunicación. Y lo que hacemos es coger ideas complejas o conceptos más abstractos, ideas que tienen que ver con el mundo del arte, pero también con historia, o sea, no tanto del arte plástico, sino también del arte entendido como algo más grande. Y también trabajamos con marcas, con briefings, para comunicar estas ideas de una manera como más digerible y más comprensible, como más universal, que creemos que es la comida. Sí, y el formato, para que se entienda un poco, el formato son cenas. Nosotras solemos hacer cenas en espacios que no suelen estar preparados para hacer cenas. Hacemos cenas abiertas al público en galerías de arte, en instituciones artísticas, en museos y bueno, en cualquier tipo de lugar realmente, y generamos ahí un lugar de conversación sobre un tema como los que decía Marta. Y esa es nuestra manera de usar la comida como medio de comunicación. Es que todos los menús que desarrollamos cuentan una historia o traducen una idea. Sí, tenemos un poco una cocina itinerante. Es maravilloso. Bueno, así nos conocimos de alguna manera, ¿no? Empezamos a trabajar juntas, Fondo Invisible, porque al final es SINS, ¿no? Que, bueno, nunca lo hemos contado, por si alguien no lo conoce, alguien que nos esté escuchando, nos esté viendo. Hacemos unas cenas que se llaman SINS porque es la conjunción entre cena y escenarios, que son los escenarios de futuro que hacemos nosotros en Invisible. Y ahora entiendo muy bien lo de los cócteles, Belén, ahora entiendo por qué estás tú metida de alguna manera en esas experiencias finales de la cena. Y una cosa, me gustaría preguntaros, porque al final la investigación artística tiene toda esa parte de producción de conocimiento, ¿no? Que hacéis probablemente cada una de las 4 desde su lugar, pero también tiene esa parte de práctica, es decir, de llevarlo a lo real y probar con todo lo que hacéis y la comida como medio, pues para experimentar con muchas ideas, ¿no? Y situaciones. Os puedo preguntar, ya que a nosotros lo que nos interesa es especular con las ideas de futuro, ¿hay alguna tendencia o cambio de comportamiento o algo relacionado con la comida y la gastronomía que pueda marcar los próximos años o que proyectéis a futuro que podría tener cierto impacto? Sí, o sea, sí, la verdad que sí. A ver, bueno, nosotros estamos metidas dentro del mundo de la gastronomía y con mucho contacto con la comida y con la gente que se dedica a esto, pero también tenemos contacto con otra gente que al final también lo está utilizando como un medio de comunicación y vemos también como un repunte de utilizar la comida
para comunicar cosas, como que las marcas se están dando cuenta de, sobre todo las marcas hablamos de esto porque como que se están dando cuenta de la importancia de utilizar la comida o un lenguaje como comprensible, ¿no? Sí. Y por ejemplo, esto lo vemos mucho en el mundo del arte del lujo, como que el lujo está cambiando, el lujo ya no es caviar, el lujo es tener a una persona que sea capaz de investigar prácticas ancestrales sobre un producto concreto, que además haga que esas prácticas no se pierdan, que se pongan en valor y que te lo lleven a la mesa en forma de, no sé, de lo que sea, ¿no? El lujo es también, de repente, se pone mucho más valor en el mundo de los vegetales, el poder utilizar un elemento desde la raíz hasta la copa del árbol, por así decirlo, ¿no? De alguna manera, como también la utilidad o sea, la utilización de un producto, un ingrediente de forma completa. El zero waste es algo que estamos viendo muchísimo y que es algo que siempre ha existido, pero como que volvemos a tener ahora mismo una necesidad de volver a ello. También un poco hilando con esa investigación sobre prácticas ancestrales, sí. Y yo creo que por ahí va bastante. Sí, y antes has dicho, antes estábamos comentando y has dicho unas muy interesantes que eran la fermentación, creemos que está ganando un peso importante y que tiene ya que estandarizarse, o sea, que tiene que ser algo natural y que la gente sobre todo sepa de fermentación y sepa cuando un producto está llegando realmente vivo al supermercado o no pasteurizado que es con todas las levaduras muertas. ¿Y qué más has dicho? O sea, la fermentación también un poco como una forma de conservación, ¿no? O sea, porque siento como que las formas de conservación en general yo personalmente las estoy viendo mucho en redes sociales sobre todo, ¿no? O sea, aparte de la fermentación, también de repente las latas de pescado, que aquí en España sí. Es como una cosa súper común, como, no sé, todos nos hemos cenado una lata de sardinillas, sí. De repente es como que están cogiendo como muchísimo peso porque es como un producto de mucha calidad que de repente puede viajar muy bien, que se preserva en el tiempo, que es algo, de nuevo, no es nada nuevo, o sea, no es nada que nos hayamos inventado, pero es como estamos retomando estas cosas. Y de repente hay teen parties, ¿no? Sí, como teen dinner y cosas así. Sí, es muy loco, sí, sí. Y las bebidas sin alcohol también. Ah, sí, eso estábamos diciendo que me parecía. Sí. Las bebidas sin alcohol, súper importante y está creciendo muchísimo. O sea, se demandan mucho maridaje sin alcohol, hay cada vez más tendencia y yo cada vez oigo más la palabra sober en redes sociales o dry month y cosas así. O sea, creo que es importante empezar a darles un puesto muy importante y de peso a bebidas diferentes, que todo el mundo tenga opción, que no tengas que consumir alcohol y que puedas ir a un lugar y que no tengas que beber agua o un refresco cargado de azúcar que a lo mejor no te interesa, sino algo interesante. Eso es muy interesante. Además, bueno, por lo que os escucho, probablemente eso venga de un cambio cultural y no tanto a raíz de un nuevo alimento, un nuevo producto que se ponga en el supermercado. Eso viene de antes, ¿no? Es una especie de demanda social o de inconformidad con algo y las marcas se tienen que poner las pilas con eso, ¿no? Sí, bueno, y es como la gran demanda social, yo creo, que viene y ya está, o sea, que las marcas responden, pero es el wellness. Que lleva siendo el temazo años y lo va a seguir siendo probablemente porque no paramos de investigar qué es aún mejor que lo que estamos haciendo, que ya también es un poco el agotamiento de cuántas prácticas tengo que hacer para estar en la perfección absoluta de salud, pero bueno, no sé. Creo que también hay una parte como de cuestionamiento de nuestra relación con el alcohol, porque no es tanto el beber alcohol por emborracharse, que al final, o sea, es como que
quedas con tus amigas, te bebes 4 cervezas cualesquiera y luego te bebes 2 gin tonics y acabas que no sabes meter la llave por la puerta, sí. Sino que es más, no sé, beber copas de vino más cortas y más variadas por el tema de probar diferentes vinos, por ejemplo, o graduaciones alcohólicas más bajas, y plantearse realmente como por qué estoy bebiendo, y creo que eso también es algo como que he visto mucho, como no estoy dejando de beber porque quiera cortar totalmente mi relación con el alcohol, sino más como quiero realmente plantearme cuál es mi relación con las bebidas alcohólicas y si puedo disfrutar de un maridaje o disfrutar de una comida con una bebida que sea de baja graduación o de nula graduación. Sí. Es decir, si estamos en una oficina como metidos con unas pantallas así y no nos damos cuenta, o viene Rabita a decirnos, a cuestionarnos nuestra relación con el alcohol, ¿no? A decir, a lo mejor tienes que no seguir el automático. Eso, necesito que especulemos porque sí. Es cierto que todo de manera estanca tiene mucho sentido, pero cómo va a convivir, ¿no? Las personas que sí entienden ese ocio de una manera muy normativa o como lo hemos entendido hasta entonces, todas estas tendencias y cambios de comportamiento, que no creo que sea solo generacional, sino que es una especie de casi de relación con el cuerpo, como decíais. Pero entonces os lanzo la pregunta, ¿qué hacemos con esas narrativas, historias de carne sintética, de bocadillo de insectos, de transgénicos, que también es una historia de cuando lees historias de futuro o entendemos, ¿no? O proyectamos, salen habitualmente, y esos son esos imaginarios que muchas veces repetimos una y otra vez. A lo mejor es más que decir que si creéis que eso puede llegar a suceder, que porque ya es una realidad, hay parte de la industria que se está poniendo en torno a ello, ¿eso es un futuro deseable para Fondo? ¿O no es ese tipo de comida? Me imagino que no, ¿no? Digo yo. A ver, ¿vale? Sí, ¿por qué no? O sea, es verdad que a la pregunta ¿cómo ves la comida del futuro? Nosotras hemos respondido diciendo latas y cosas antiguas, pero sí que hay una serie de cosas que son insectos, la comida, la carne impresa en 3D, la carne de laboratorio, no sé qué, que son interesantes, o sea, son cosas que a nosotras nos interesa. Bueno, nosotras hacemos comida vegetariana siempre y es una decisión que hemos tomado por aportar un granito de arena a un problema gigante que es la producción de carne a nivel medioambiental. Sí. Y como empresa nosotras hemos tomado esta decisión. La única vez que hemos servido algún tipo de proteína animal han sido insectos en 2 ocasiones. Yo estaba en una de ellas. Sí. Tú estabas en una de ellas. Y sí, los insectos a nivel producción es una cosa completamente diferente. Y nos interesan estas prácticas y no creemos que sea totalmente alejado del futuro. Pero, por ejemplo, los insectos lo vemos como algo muy novedoso, muy el futuro, pero realmente es que justo ayer lo hablábamos, pero es totalmente ancestral. Es una vuelta al pasado. O sea, cuando nosotros hablamos de que volvemos al pasado en el futuro, con los fermentados, con la preservación de alimentos, una de esas vueltas al pasado es volver a mirar a otros ingredientes como las hormigas o los insectos que hemos descartado porque hemos ido elevando la gastronomía históricamente, pero a lo mejor tenemos que volver a mirar a esos ingredientes como cuando alguien los miró una vez, que lo vio en el suelo y dijo, esto me alimenta. Sí. Y entonces es un poco como que podemos hablar de tecnologías y tal, pero realmente muchas de las tendencias en comida es una regresión. Y también la comida, o sea, al final es algo súper cultural y creo que el mundo de los insectos, por ejemplo, es algo que está como muy integrado dentro de la gastronomía, por ejemplo, mexicana. Pero, por ejemplo, a España, o sea, la mosca en la sopa es algo que está muy al corriente y que falta mucho culturalmente como para llegar hasta ahí. Y creo que para que algo se normalice y se estandarice, o sea, requiere de una normalización cultural también, o sea, como de que se integre en las conversaciones, en la cultura. Entonces, bueno, pues esto ahora mismo para nosotros es una cosa novedosa. Si se sigue hablando de ello, se sigue metiendo, introduciendo tal, pues quizás en el 2100 sea parte de nuestra cultura gastronómica. Sí, ojalá que sí. Sí. Y la carne de laboratorio, por meter aquí esto, que claro, esto sí que es a tope de tecnología,
personalmente, por lo que yo he investigado, me parece que es una investigación necesaria, en el sentido de que a día de hoy obviamente está en un estado muy joven, pero muy necesario investigar cómo haces un puente entre personas que... O sea, es un puente para la gente que no quiere renunciar a comer carne, que existe mucho. Y muchas veces los saltos al futuro se tienen que hacer con puentes. Y entonces todo esto de carne que imita, o sea, vegetales que imitan a carne, es un puente de familiaridad. Justo el otro día fuimos a una charla y nos mencionaban que René Redzepi decía algo no familiar, preséntalo de forma familiar, porque así es la manera de conseguir que entres. Entonces, por eso se ha empezado con las hamburguesas. O sea, porque eso, las hamburguesas han sido el canal de entrada de las proteínas vegetales alternativas. Igual que la carne de laboratorio probablemente lo sea si en algún momento se consigue realizar de manera sostenible. Me encantaría probarla, la verdad. Y contacté en su momento a un montón de gente, y hemos contactado a un montón de gente, pero también de pescado, de carne y tal, y está súper difícil, pero es todo cuestiones de regulación también, a nivel europeo. Está llegando, o sea que... Con lo que estás diciendo, me parece súper interesante lo que acabas de decir, esos puentes. Me venía a la cabeza una anécdota que os la cuento. Hace unos años, pues que pudo ser en el 2018-17, acudí a un seminario en Roma que organizaba Speculative Edu, y estábamos ahí personas de todas las nacionalidades, y en la hora de la comida estábamos, no sé, un grupito bastante interesante, y había una persona brasileña que estaba haciendo su doctorado, estaba investigando sobre cómo los mecanismos de la globalización habían barrido por completo muchas de las cuestiones culturales o símbolos o rituales en torno a la comida de muchas de las sociedades, ¿no? Y me hizo pensar, además todos estábamos proponiendo, cuando nos hacía alguna pregunta decía, pues sí, tienes razón, y a mí me surgió con el concepto del menú español, porque decía que, bueno, no sé si estáis de acuerdo, a mí me viene a la cabeza, si yo pienso a la hora de comer aquí en España, que es tu quizá aperitivo, tu primer plato, segundo plato, postre, y probablemente nos vengan incluso las mismas imágenes de qué tipo de platos, ¿no?, y de preparaciones son. Lo que pasa es que lo que decía esta persona es que a través de esta homogenización muchos restaurantes o estas nuevas propuestas gastronómicas, pues a lo mejor te ponen todo en un plato, ¿no? Y la proteína, los hidratos, todo junto. Y dices, pues acaban de fundir por completo lo que es el imaginario, pues eso, más tradicional de la comida, o no sé si de la dieta mediterránea, pero por lo menos la comida española, que es pasar por una serie de platos que se extienden en el tiempo, por lo tanto esa comida dura más, estás más con la gente con la que estás comiendo, el postre se da para que luego se dé la sobremesa, y si los platos no llegan a darse, no te dejan dar, o no, bueno, si no se da esa configuración, esa experiencia, pues también se rompen los lazos que se generan en esa mesa, ¿no? No hay tanta conversación como... ¿estáis de acuerdo? O sea, no sé si os... Me encanta esto que dices porque, por ejemplo, pienso mucho, o sea, es que es verdad totalmente, porque pienso mucho, por ejemplo, en un plato como el cocido madrileño, bueno, o el cocido en general, que es como una cosa que literalmente se hace prácticamente todo en la misma olla. Bueno, depende de cada casa, ¿no? Porque cada uno tiene sus cosas, pero como es una cosa que se hace todo en la misma olla, y sin embargo se va separando meticulosamente, cada cosa tiene su momento, cada cosa tiene su lugar, luego hay gente que se lo mezcla todo en el mismo plato, pero como tú vas a un restaurante tradicional de cocido y te ponen tus vuelcos y tus momentos y tal, o sea que sí que es verdad que es algo como que está súper compartimentado, ¿no? Y me hace pensar mucho también como más en formas de entender la comida en Asia. Por ejemplo, cómo se está poniendo de moda ahora, bueno, poniendo de moda que cada vez vemos más en España sitios como hot pots, que es todo el mundo alrededor de una mesa compartiendo una o tres sopas o lo que sea, con un montón de ingredientes que vas poniendo, que tienes que esperar tus tiempos, que se te cuela el uno... O sea, son formas totalmente diferentes de compartir una mesa. O la barbacoa coreana, que tiene... Bueno, la comida coreana en general, que tienes como un plato y luego tienes como un montón de complementos fermentados o salsas o cosas que te vas como customizando. O sea, como que sí que me hace pensar más... O sea, a mí se me va más hacia esas formas de entender la mesa como algo compartido, ¿no? Vale.
ahora que bueno, antes hemos hablado de esas tendencias de futuro y ahora estamos hablando del menú, del menú español, hagamos un experimento. Si os pregunto Fondo, en este caso vosotras dos, ¿no? Pero si Fondo tuviese que hacer o imaginar el menú del día del 2100, ¿qué sería? Incluso, ¿dónde sería? Que podemos imaginar cómo sucede todo eso. ¿El menú del día? Sí, el menú del día. Una persona baja a la esquina de su casa a las 2, no lo sé, con 50 grados a la sombra y quiere comer un menú del día. Yo lo veo bastante ligado a la tecnología, la verdad. Creo que una cosa o sea, no lo sé, esto es un poco especulación mía, pero un momento como de menú del día que va asociado también a un día de diario, a una pausa de comer durante un día de trabajo, por ejemplo. Creo que o sea, las pausas de comida se están reduciendo cada vez más y creo que llegará a un límite, o sea, no se reducirá hasta el infinito, pero creo que sí que será un tiempo más bien escaso para comer, para agilizar un poco el irse del trabajo, que yo creo que es muy importante. Y entonces veo que el momento pausa para comer es algo como muy práctico, en el que yo buscaría calidad y variedad de alimentos, pero sobre todo que respete tu dieta, por así decirlo, y que sea muy personalizable, pero lo veo como casi un robot. O sea, yo me imagino un restaurante del menú del día como una máquina de la que sale una comida que tú te has podido personalizar, pero tipo bowl, como decías tú, ¿no? Como un único plato con un montón de ingredientes. Vale. Es mi visión, pero puede que Marta tenga otra. Yo es que no puedo evitar pensar en la idea de una cantina. O sea, para mí la cantina es algo como muy ligado a este momento como menú del día, ¿no? Como incluso casa de comidas. Sí. Y creo que eso se va a seguir manteniendo, espero, ojalá. Sí. Pero creo que definitivamente los ingredientes van a ser totalmente diferentes y los tipos de platos van a ser totalmente diferentes. O sea, muchísima más inclusión global de qué es lo que trae la gente al sitio en el que estamos, ¿no? Entiendo que en España, el menú del día español, ¿no? Pues creo que la inmigración global, las influencias globales van a tener muchísimo que ver, pero también el qué va a ser posible producir en España o cómo va a estar montado como el sistema global de la comida, porque entiendo que va a haber cambios. Sí. A medida que avanza el cambio climático también. Sí, comer más local, comer más vegetales. En el diario yo lo veo como hiper necesario eliminar un montón de carne. Y luego otra cosa que me viene a raíz de la idea de la cantina, que también futuro deseable para mí serían cocinas compartidas. Esas como community kitchens en las que hay personas que se dedican a mantener eso, pero todo el mundo tiene una manera de aportar y es como una manera de compartir comunitariamente, que está un poco más alejada de un restaurante y se acerca más a tener una cocina como la de tu casa, que incluso a lo mejor la cocina de tu casa es muy pequeña, porque existen estas grandes cocinas comunitarias en las ciudades donde vas a poder comer como en tu casa prácticamente. Qué guay. Hombre, lo bonito de hacer estos ejercicios, ¿no?, de imaginación crítica, ¿no?, de especulación de futuro, es que si vemos que nos acercamos o estamos cerquita de perder ciertas cosas que nos parecen interesantes o situaciones que son positivas, como el hecho de parar a comer o de comer con los demás, pues podemos tomar cartas en el asunto desde ya, si vemos, ¿no?, que puede haber una cierta intervención por nuestra parte. Me venía a la cabeza el hecho de que si perdemos esos espacios para estar con otras personas, bueno, mejor dicho, me viene a la cabeza el concepto de los compañeros y las compañeras, ¿no?, de ser compañero de alguien, que eso en la historia con Rabbit sucede, ¿no? Ves como al final la gente empieza a estar más cerca del uno del otro, y es que la palabra compañero
viene de compan, latín, ¿no? Que decía con quien compartes el pan, y eso probablemente fuese un lugar compartido, pero a la hora de la comida, ¿no? Compartiendo ese alimento. Entonces, para volver a lo mejor o dejar medio de lado esa parte de comida, pero sí volver a vuestras experiencias, esos supper clubs, ¿no? Que es lo que os identifica, ¿hay algo que creáis que está cambiando o que queráis experimentar a la hora de poner a mucha gente a compartir el pan de manera simbólica? ¿Por qué lo hacéis? Lo hacemos porque no hay muchas maneras ahora mismo de relacionarse con gente que comparta unos intereses un poco de nicho contigo, y es todo bastante impersonal además. Yeah. Y entonces sentarte en una mesa a comer durante 2 o 3 horas con alguien al lado que no conoces de nada es una experiencia casi mágica. Y entonces la gente, la verdad, que lo busca, lo pide y luego lo disfruta mucho. Y luego una cosa que nosotras siempre decimos entre nosotras es: tenemos una oportunidad de experimentar con gente aquí en la mesa que aprovechamos, pero hay veces que no aprovechamos tanto como podríamos. O sea, porque puedes llevar a través de los sentidos a gente desconocida a unos lugares muy interesantes, y sí que esos límites y esas barreras creo que es algo en lo que podemos trabajar de cara al futuro, como en ir empujándolas cada vez más, porque a día de hoy son experiencias, cuando la gente viene a cenar a los supper clubs, son experiencias muy novedosas y la gente se queda súper sorprendida, y sí que de vez en cuando podemos, hacemos dinámicas de cómo compartes esto con la otra persona, o tú tienes un plato y tú tienes otro y tenéis que compartir, pero hay millones de cosas que podemos hacer, y también a ver hasta dónde podemos llevar a la gente, a los comensales. Sí. Pero hay muchas opciones. Hay algo, no sé si estáis de acuerdo, pero a mí me parece importante que, aunque trabajemos en un territorio, un ámbito concreto, ser conscientes de los factores que están como alrededor, ¿no? En este caso socioeconómicos o culturales, porque escuchándote decía, pues habéis detectado muy bien situaciones de soledad, por ejemplo, de individualismo, de falta de tiempo, falta de atención, ¿no? Que son cosas que no se trabajan directamente desde la gastronomía, pero son factores que inciden directamente a luego las personas, cómo nos comportamos y cómo es nuestro día a día, y por lo tanto probablemente tengan impacto también en nuestras vidas en el futuro. Entonces, un proyecto, ¿no? Una iniciativa que se ve atravesada por muchas otras historias, ¿no? O elementos, aunque luego la comida sea el vehículo para ponernos a todos a dialogar, me parece inteligentísimo, porque son momentos muy críticos, sin ponernos ahora muy, ¿no? Que esto es para celebrar estos momentos de experimentación y de ruptura y de imaginación, pero es cierto que no podemos perder esa patita de optimismo crítico en todo lo que hacemos. ¿Lo tenéis en cuenta a la hora? ¿Cuántas veces pasa también que te quedas sin ir a un plan porque no consigues amigos con los que ir? Yeah. Y entonces, en fondo, cuando alguien viene sola o solo, nos encanta. O sea, la idea es, ojalá te lo pases increíble. Y luego la gente que ha venido sola y vuelve, y a la siguiente de repente vuelve con un amigo, que justo ha pasado esta última edición, nos da una alegría, como, bueno, sí, vas a volver, y ya sabes que sola puedes volver cuando quieras, pero también puedes convencer a la gente de tu alrededor o lo que sea. Pero sobre todo que no te pierdas cosas por eso. Sí, y creo que también, o sea, te sueltas mucho más en una mesa con un plato delante para hablar de diferentes temas. O sea, no solamente estás como más... A ver, nosotros también hacemos un poco como de hosts, ¿sabes? O sea, y guiamos hasta cierto punto como, a ver, este plato, y somos... hacemos las cosas bajo una dirección artística, porque hay que contar una historia y hay un concepto que contar, y las cosas las hacemos por una razón. Sí. Entonces eso está ahí como súper presente, pero luego delante de un plato y compartiendo un maridaje de vinos y te has tomado un cóctel, o sea, y salen platos de comida y a lo mejor uno es rarísimo, o sea, como eso también te da mucho pie y te da mucha bola a hablar con tu compañero que tienes al lado, enfrente, en el otro lado, y es como que, o
son como inhibidores un poco de una conversación, que a lo mejor no tendrías en otra situación. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Habéis detectado, bueno, yo hablo de señales de cambio, que son cambios de comportamiento que todavía no, a los que no damos todavía una conclusión como muy coherente de por qué suceden, pero son cosas, manifestaciones que sí observamos, ¿no?, en el día a día? En vuestras escenas, experiencias, habéis visto, lo digo en relación a lo que has dicho de, oye, pues de repente ha empezado a venir gente que está sola, ¿no? ¿Habéis visto alguna manifestación o un comportamiento o una señal de algo que digáis, oye, la gente se está organizando de otra manera o tiene una forma de pensar algo distinta? A mí una cosa que me ha gustado muchísimo últimamente es que viene gente joven con sus familias, en plan, con su padre, su madre, su hermano, o sea, y es como, o sea, me hace tanta ilusión que de repente traigas a tus padres a un sitio tan raro y que se lo pasen bien, y que hay como mucha también como variedad intergeneracional, y eso es una cosa que me encanta. O sea, que no tenemos como un perfil de persona como si son gente de entre 25 y 32 años de este mundo, ¿no? O sea, que de repente es como súper amplio. Sí. Y me encanta como que también la gente como a lo mejor más metida dentro del mundo del arte o dentro de otros mundos, pero que es como más joven, vea el valor como de traer a sus padres que a lo mejor no tienen absolutamente nada que ver ni con la gastronomía, ni con el arte, ni con nada, o sí, pero que los traigan como a un plan así como los supper clubs me mola mucho. ¡Qué guay! Esto que al final salen muchos informes o en esas narrativas de futuro sobre la convivencia intergeneracional, pero que luego en el día a día todavía cuesta verlo, ¿no? Son como esos cambios de comportamiento, todavía son señales incipientes, aunque hay muchos co-livings y co-housings, pero no tantos como, o a lo mejor va despacito. Pero claro, lugares como esto a lo mejor es el paso anterior a que algo esté muy establecido, a que sea un comportamiento más establecido. Es que comer comemos todos. Ya. Entonces, eso también ayuda. Interesante, qué guay. Y si os tuviese que preguntar, porque bueno, yo creo que a raíz de conoceros y de estar más cerca y de seguiros sobre todo en redes y en los miles de artículos que os publican, que os doy la enhorabuena por ello, pues sí voy cayendo en referencias que tenéis, ¿no?, en recomendaciones que hacéis, pero si tuvieseis que decir a alguien que le apetezca meterse en vuestro mundo para entender que está en esa intersección entre el mundo gastronómico, artístico, filosófico, cultural, de diseño, ¿hay algo que queráis recomendar? Puede ser una lectura, una persona, una visita a algún lugar o algo realmente que alimente vuestra forma de trabajar. A mí hay un libro que bueno, es un librillo que me gusta mucho, que es una compilación de textos cortos de diferentes sociólogos, antropólogos, artistas, un poco de todo, y se llama Comer, relaciona y confronta mundos. Y son diferentes perspectivas que yo creo que es súper interesante para entender ciertas cosas también de la relación de la península ibérica con LATAM. Vale. Porque son autores de estas dos situaciones, ¿no? De todo el tema de la colonización, de cómo se utiliza la comida para confrontar, pero también para relacionar. Y creo que es una lectura súper interesante, súper accesible y creo que abre mucho. Qué guay. Y yo tengo dos recomendaciones. Una que me acaba de venir a la cabeza, que es una web que se llama foodtimeline.org, ¿vale?, que no sé si la conoces, ¿no?, pero es una línea del tiempo desde la primera comida que se comió en la historia y recoge todas las comidas que existen, todos los ingredientes y dice en qué momento empezó. Obviamente al principio pues está la harina, bueno no, la harina llega bastante atrás, al principio está el agua, está la carne, está no sé qué. Entonces y luego te pone una pequeña descripción de cada uno. Vale. Puedes buscar lo que quieras, el pesto, y te sale pues el pesto, la primera vez que se hizo, porque el otro día tuvimos una discusión de dónde era el pesto, pues lo puedes buscar ahí. Y luego otra que es una persona, que es una mujer también trabajando en el mundo de la gastronomía, y lo recomiendo porque justo ayer estuvimos Marta y yo en una masterclass que hizo aquí en Madrid, es Esti Merino, y ella es una persona que se encarga de hacer líquidos bebibles, con alcohol y sin alcohol, a través de diferentes metodologías. Básicamente es mitad científica, mitad
cocinera, mitad bartender, bueno, tercios, y me enseñó muchísimo ayer en su masterclass a mirar las cosas de una manera diferente, porque es una persona que, por ejemplo, hablaba de cómo hace destilados de plumas de pato. ¿Qué? Y de orejas de conejo. Y entonces dices, no entiendo cómo te acercas a esto cuando te llega una oreja de conejo para llegar a un destilado. Y entonces decía, pero piénsalo, ¿qué es una oreja de conejo? ¿Qué es un cartílago? ¿Qué es una pluma? Es queratina y es colágeno. Es decir, eso es una proteína. Bueno, yo no me puedo poner tan científica como ella. Eso es una proteína y para descomponer una proteína lo que tienes que hacer es vivir este proceso. No puedo repetir lo que dijo ayer, pero simplemente la manera de acercarse y mirar a los ingredientes como con ese ojo tan científico, tan ingenieril casi y a la vez tan libre, ¿no? Porque no tienes sin tener como los límites de que sea pluma o que sea cabello, simplemente lo ves como una proteína igual que la proteína que tiene la carne o el alimento que tú conoces, lo ves en la misma categoría y entonces de repente se abre un mundo de posibilidades, ¿no? Como puedes coger todo lo que quieras y transformarlo y claro, ahora estoy que tengo que leerme todos los libros que recomiendo ayer y seguir aquí. Te prometo que voy a coger todo esto para la siguiente fábula especulativa que es increíble, es que luego te paso apuntes. ¡Qué bueno! Me acabas de volar la cabeza, qué guay. Pues hombre, ahora no sabría cómo superar, porque bueno, os voy a decir que os lanzo la última pregunta, si os parece bien, ¿no? De nuestra conversación, pero claro, ahora después de esto no sé cómo superar lo que os voy a pedir. Si tuviese que decir, o sea, si os tuviese que preguntar en una frase o en una imagen, una palabra que pensaseis en el futuro, ¿qué diríais? ¿O qué os viene a la cabeza realmente, ¿no? Podéis cerrar los ojos, pero yo os digo, futuro. ¿Qué os viene? Yo es que estoy en una época muy negativa y todo lo veo muy seco. Y es horrible, lo siento muchísimo. Ya estamos aquí para inyectar optimismo en todo lo que podamos. Quiero ser súper positiva, pero es que estoy hoy fatal. Ya. Yo lo quiero ver igualitario a nivel representación femenina en el sector de la gastronomía. Y lo quiero ver plástico en el sentido de que me gustaría que no seamos tan cabezotas con lo que hay que o lo que no hay que hacer. O sea, tener la capacidad de cuestionarnos todo el rato. Un poco venía como con lo que estaba diciendo ahora. Pero que no lo establecido sea aceptado porque sí y punto. Que no tengamos que comer carne, perdón por repetirme, pero que no tengamos que comer carne todos los días porque es lo que hay que hacer y no conozco otras cosas, que no nos parezca desagradable comer algo que es ajeno simplemente porque es ajeno. Enseñar a estar abierto. Eso es lo que a mí me encantaría ver, como que haya muchísima disposición a cuestionarse lo que conoces todo el rato. Sí, creo que eso ayudaría también a que esté menos seco. A que tú lo veas todo menos negro. Eso estaría menos. Un cambio de mentalidad nos va a venir muy bien. Totalmente de acuerdo. Si algo podemos hacer es traer esos mundos invisibles que creemos que no son posibles porque no los vemos, no estamos del todo seguros de hacia dónde ir, pero si los visualizamos probablemente regeneramos el mundo, de eso no te preocupes, Marta. Lo intentaremos. O sea, y el mundo necesita gente que diseñe los extremos, pero también necesita gente que tienda los puentes para poder coger a un ciudadano de a pie, por así decirlo, que nunca va a tener contacto con el extremo y se lo traduzca y le dé trocitos, le dé pequeños bocaditos de este futuro en el que vamos a vivir. Y entonces para mí las dos personas son igual de importantes, la persona que crea y la persona que traduce. Entonces, absolutamente, sí, hacerlo deseable, si no es imposible, ¿no? Exacto. Que nadie se una al cambio. Sí, total. Qué guay. Bueno, no puedo estar más agradecida, o sea, a mí me ha encantado la conversación, la verdad. Estoy súper contenta. Millones de gracias por venir y por lanzaros. Os he hecho preguntas más o menos curiosas, fáciles, difíciles, pero a mí me ha encantado y yo supongo que a las personas que nos escuchan y que nos ven también.
Y si os parece bien, bueno, pues dejamos aquí nuestra conversación, seguimos nosotras por detrás y bueno, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Veremos quién viene al siguiente, qué invitado o invitada viene al siguiente episodio y millones de gracias pues, por estar aquí hasta el final. Muchas gracias. A vosotras. Gracias. Hasta luego. Adiós.